con nuestra sección de análisis sobre la jornada electoral de hoy. Leopoldo Pucci, analista político, es ministro, es parlamentario, es secretario general del MAS. Sí, bueno, análisis preliminar, una opinión ¿no? indispensable para evaluar la jornada de hoy. ¿Cuáles son los escenarios? Mañana. Bueno, no tenemos números en las manos. No hay números. Ahora, más allá de los números, uno puede decir que este proceso ya abre las puertas a una vía, continuar en una vía electoral y democrática en el proceso político del país. Ya la tenemos ruta electoral se impone. Sí, yo creo que eso en el corazón de los venezolanos es la inclinación fundamental, ¿no? La participación, y creo que los líderes tienen que reflejar esa inquietud necesariamente de los venezolanos. Fíjate que ya en pocos meses se van a estar inscribiendo los candidatos a la presidencia de la República en el mes de julio, es decir, en 8 meses Mañana aproximadamente. puede incluso arrancar ya la campaña presidencial. Seguramente, de hecho ya está esto en términos de candidaturas, esto es parte de ese proceso. Y tenemos también pendiente la elección de alcaldes y los consejos legislativos, es decir, un cronograma electoral bastante fuerte. Entonces eso va a acaparar buena parte de las energías. Ahora bien, esas elecciones deben celebrarse dentro de un marco de acuerdo. La jornada de hoy debe servir para eso y la lectura que de ella se haga, independientemente de quién obtenga más gobernaciones, también hay que medir los votos nacionales, la sumatoria. La cantidad de votos va a ser muy importante. Seguramente pueda reflejar una composición con una ventaja para un factor, pero los dos factores que están sobre la mesa van a conservar una fuerza importante en todo el país, tanto así que los resultados electorales del día de hoy no se conocen de antemano. Si hubiese una fuerza ya muy grande, muy decisiva, ya sabríamos los resultados de temprano, pero al parecer hay muchos sitios donde todavía está pendiente los resultados. Digamos, diferencias por pequeñas magnitudes, entonces eso significa para los nuevos escenarios que hay una correlación de fuerza con un cierto grado de equilibrio en el terreno electoral. Ya sabemos que en el político y otros terrenos es mucho más pareja la correlación de fuerza. Eso obliga entonces a trabajar con más energía un acuerdo, una negociación en función del nuevo periodo constitucional que sería... ¿Cuál sería la agenda de los acuerdos? Bueno, la agenda de los acuerdos tendría que ver con reformas que permitan una estabilidad de fuerza en el futuro, a partir de 2019, 2024, acuerdos de naturaleza política sobre el Tribunal Supremo de Justicia, seguramente también en relación a lo que es el Parlamento, de tal manera que no pueda haber una distorsión muy fuerte, sino un cierto equilibrio. Creo que también habría que pensar en un futuro que el país no lo compone solamente dos factores, ¿no? También creo que hay que darle muchísima más importancia a la representación proporcional, especialmente si se crean 2 cámaras, en una de esas cámaras, con mucha más fuerza la representación proporcional. Bueno, la constituyente forma parte de esa serie de acuerdos y de negociaciones, de tal manera que lo que apruebe definitivamente la Asamblea Constituyente pueda permitir que sea parte de un entendimiento, es decir, las labores de la Asamblea Constituyente tienen que realizarse atadas a un proceso de negociación, es decir, coordinadas, orquestadas con un proceso de acuerdos de negociación. Debe haber elementos previos, no solo para el periodo que finaliza o después del 2018, sino acuerdos previos relacionados con formas de convivencia por estos meses que quedan del periodo constitucional actual. En materia económica, porque es muy importante que tanto del lado del gobierno haya reformas en lo que tiene que ver con las políticas cambiarias, impulsar el sector productivo del país, acuerdo con el sector productivo, de tal manera que se alivie la situación económica del país. Y al mismo tiempo la oposición debe abrirse a la posibilidad de aprobar créditos externos del país, por la grave situación que vivimos y que en cualquier parte del mundo es normal que una deuda como la que tenemos para el año entrante en las condiciones económicas que vive el país pueda ser renegociada.
y en eso también debe haber un aporte por parte de la oposición. Ese es un escenario. La experiencia reciente nos dice que detrás de cada triunfo electoral hay una acentuación de la polarización, y más allá de la polarización, de la confrontación. En el caso de la oposición, se vuelve a imponer la ruta insurreccional, incluso cuando han salido victoriosos en jornadas anteriores, jornadas electorales anteriores. El gobierno muchas veces también ha asumido el triunfo electoral exacerbando las diferencias y el antagonismo. ¿Qué pasa si el escenario es otro, el de imponer nuevamente una agenda violenta? Yo creo que ya existe una experiencia y no se puede estar tropezando con la misma piedra a cada momento. Ni del lado gubernamental, yo creo que ya ha aprendido que la soberbia, el sectarismo es negativo. Claro. Y que más bien lo que pide el país es una apertura, y lo han sufrido en carne propia, pues, porque en la medida en que en procesos electorales anteriores han mermado su sostén electoral. Entonces, eso pudiera llevar a recapacitar sobre las respuestas frente a los momentos donde tienes una alta votación. Eso no es eterno, ni del lado gubernamental ni del lado de la oposición. Son circunstanciales, momentos en los que se tiene una alta votación. En el caso de la oposición ya debe tener también, producto de la experiencia, una conclusión, pues un aprendizaje más o menos natural. Pues. Aquello de los 6 meses, ya sabemos que fue una grave equivocación. Se podía haber ascendido mucho más el capital político de este sector en la medida en que hubiese transitado por los caminos previamente establecidos. Pero eso ha ocurrido en muchas oportunidades. Entonces, ¿cuál pudiera ser la consideración en este caso? Que, dada la experiencia, no puede caer el gobierno en reacciones de soberbia o de sectarismo en caso de tener un éxito electoral, y en el caso de la oposición, que no puede repetir las experiencias recientes de intentar salidas distintas a los procesos canalizados por la vía del cronograma electoral. Es decir, todo el mundo a estas alturas reconoce que el camino no puede ser el derrocamiento, el camino no puede ser una intervención extranjera, de tal manera que lo que hay que hacer es un acuerdo de convivencia para los meses que restan y una negociación más de largo plazo para darle estabilidad al país. El 67% de los venezolanos están de acuerdo con que hay que esperar que se celebren las elecciones presidenciales el año próximo, más que de acuerdo en una salida anticipada. Ahora, Leopoldo, hay factores externos que tienen mucha influencia sobre el proceso político venezolano y sobre las estrategias que se aplican. Factores externos en buena medida que están apostando a la caotización del país, a la salida abrupta, violenta, inmediata. ¿Qué influencia pueden tener mañana esos factores externos? Bueno, en cualquiera de los escenarios. Hay factores muy radicales que seguramente intentarán un retorno a estrategias. La oposición está en capacidad de resistir esas influencias. Bueno, sí tiene la capacidad de hacerlo. O sea, hasta ahora ha actuado con debilidad frente a ese tipo de presiones, pero yo creo que sí tiene la capacidad de hacerlo, porque hay un gran problema con esa acción externa, que es que para que haya elecciones libres en el país, no puede haber una presión de esa naturaleza. Claro. Eso distorsiona, claro. Ya, no digamos en este momento porque apenas estamos en un comienzo de ese tipo de presiones, pero para las elecciones del año entrante, en 2018, una presión muy fuerte desde el punto de vista de la economía financiera, claro, que deteriore las condiciones de vida de la población, es una forma indirecta de lesionar una base electoral. Es decir, es una incidencia, una participación muy directa en la vida electoral venezolana. ¿Cómo puede haber elecciones libres si el país está sometido a consideraciones financieras? Pues, en este momento son más tenues, pero pudieran ser mucho más fuertes. Entonces, una población, además de los errores económicos del gobierno, que eso erosiona la base electoral del gobierno en políticas macroeconómicas, pero si adicionalmente a esto tenemos una acción desde el exterior que erosiona las condiciones de vida de los venezolanos, que dificulta la venta de los productos nacionales en el exterior, que dificulta la adquisición de materia prima, de insumos, etcétera, con lo que funciona la economía nacional,
eso es una acción que hay que regularizarla de una vez. O sea, eso hay que buscar los mecanismos de negociación con estos factores externos y también un llamado a que un país sometido a ese tipo de acciones, difícilmente los resultados electorales puedan decirse que son resultados electorales de una elección completamente libre. Eso tendría que comprenderlo. Pues, en particular, tendría que comprenderlo la Unión Europea, por ejemplo, que ahora han insinuado que pudiera tomar medidas de carácter financiero frente al país y pensar que esas medidas de carácter financiero lo que finalmente pueden terminar es afectando a la población más y al mismo tiempo radicalizando los factores Leopoldo, dirigentes. Muchísimas gracias por este análisis. Vamos ahora a un corte con Derek y Stephanie. Hasta pronto. Bien, son las 7:03 de la noche, vamos a hacer una pausa. Como